Bueno, y en esta oportunidad tenemos al Team Jaramillo. Yo estoy feliz y con muchísimas ganas de escuchar todas las cosas buenas de esta nueva temporada. A ver, ¿qué fue, Jimé, lo que a ti te enamoró de Néstor? Bueno, cuando conocí a Néstor, me identifiqué mucho con él. Me identifiqué en cuestión de familias, porque como que teníamos o cumplíamos el mismo rol en nuestras familias. Eso fue lo que más me llamó la atención con él. Néstor, te echaron muchas flores. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que más te atrajo y te enamoró de Jimena? Yo creo que lo que más me atrajo de ella fue como su forma de ser en ese momento, de identificarme con el hecho de que era súper guerrera, de que yo la veía como un igual, que veía, por ejemplo, que nos identificábamos en muchas áreas de nuestras vidas, de que nos había tocado ocupar lugares en nuestras familias por situaciones y circunstancias ajenas a nosotros que tocó. En mi caso fue la muerte de mi papá y en el caso de ella como venir a este país, empezar una nueva vida. Néstor, cuando conociste a Jimena, Jimena era cristiana, pero vos en ese momento no eras cristiano, para nada. No, para nada. Y entonces, Jimé, ¿cómo tú decides casarte con un yugo desigual? Bueno, con respecto al comentario que Ricky acaba de hacer, yo pensaba que era cristiana en el momento, ¿sí? Porque estaba yendo a una iglesia, me estaba congregando, quería vivir esa vida cristiana, ¿sí? Y cuando lo conozco a él me conoce siendo, digamos, entre comillas, cristiana, y yo pensaba que en medio de su nobleza, en medio de su forma de ser, apenas nos casáramos, él iba a empezar a congregarse también conmigo, iba a compartir un poco más conmigo sobre las creencias cristianas. Realmente es llevar como el mismo estilo de vida, ¿no? Que iba a comenzar su proceso. Correcto. Y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de casarme con él. Néstor, ¿y vos cómo te sentías, o sea, cuando veías las creencias de Jimena? ¿Cuál era tu plan? ¿Vos qué pensabas que iba a pasar? Pues, lo primero es que yo conocí a Jimé en Colombia, ¿no? Entonces, claro, la conocí en circunstancias totalmente distintas que a una iglesia, ¿no? O sea, la conocí con mis amigos, con sus primas. En el momento en que yo vengo acá a visitar y yo tomé esa decisión de venir, primero por eso, por saber como que cuál era la realidad de Jimé, o sea, conocer su familia, todo. Me llevó el primer domingo que fue a la iglesia a Arde y vi una prédica que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba literalmente, pero era sobre el Big Bang, la teoría del Big Bang. Oh, yo me senté ahí y yo decía, ¿qué es esto? Entonces, claro, Jimena me miraba y yo decía, ¿en serio? O sea, ¿en serio me estás diciendo que la ciencia, chao, y que, o sea, no? Entonces comenzaron a orar, me acuerdo que alguien hizo algo en lenguas, oró en lengua y yo decía, no, o sea, ¿yo dónde estoy metido? Pero, o sea, en ese momento yo lo sentía súper, o sea, como que, ay, ¿en serio? Pero yo veía a Jimé súper normal y yo como que, yo con esto lidio. O sea, yo decía, yo lo manejo, ¿sí me entiendes? O sea, si Jimé sigue saliendo conmigo, ¿sí me entiendes? O sea, como que vidas paralelas, yo le paso esto y ya me pasa lo otro y listo. Jimé, y en ese momento Dios te habla, te muestra la esencia de Él, todo lo que te había gustado, y te habla de alguna manera que Él era un hombre de Dios. Bueno, realmente yo hacía una oración todos los días durante un año. Ok. ¿Sí? Y mi oración era, si Él es el hombre que tú tienes para mí, Dios, y tú sabes que yo te estoy pidiendo un hombre de Dios, que las cosas se den. Y yo suponía que en un futuro él iba a ser un hombre de Dios, ¿verdad? Pero estaba enamorada, en medio de la ilusión, y eso era lo que yo en el momento creía. Y bueno, cuando él me pide matrimonio, yo dije, él es, porque esa ha sido mi oración durante un año. Todos los días esa era mi oración, ¿sí? Entonces, como que pensé que esa era una confirmación.
Y cuéntenos una cosa, ¿cómo fueron esos primeros años de casado, Néstor? ¿Cómo fueron esos primeros años de casado? Ay, sabrosísimos. Esto fue un proceso. Yo me vengo a vivir acá y el proceso o sea, es que fueron, creo que 4 procesos como en uno. Era llegar a este país, era el idioma, era mi trabajo, era matrimonio, era manejar suegros, era manejar mi familia, era, Manejar tu compañía desde aquí. era lidiar entre mi familia y mi esposa, yo siendo la cabeza ahora de mi matrimonio y cortando esos cordones, o sea... Jime, y para ti, esos primeros años de matrimonio, ¿cómo fueron? O sea, ¿qué sientes tú que Dios trató en ti esos primeros años? La paciencia, siempre se lo decía. La paciencia. Al principio traté de ser muy paciente y trataba de entender que era un proceso fuerte porque como todo inmigrante llega a este país y es duro el comienzo. Pero yo le decía a él, tu comienzo no es tan duro porque tú llegas aquí con una residencia, llegas con una persona que está estable en trabajo económicamente, tú no llegas aquí como a probar o a experimentar, bueno, qué hay para mí. Así que yo como que trataba de animarlo por ese lado. Yo siempre le hablaba de Dios. Cuando él me traía a colisión como que los problemas o lo que estaba pasando, yo solo le decía, tenemos que orar. Y yo le decía, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Yo le decía, amor, es que tengo que pagar esto y esto y esto y no sé cómo... Amor, me están ofreciendo esto, ¿será que lo tomo para quedarme en Colombia? Amor, tenemos que orar. Y yo... ¿Y quién me habla? Néstor, y cuéntanos, ¿cuál fue el momento más difícil en esos primeros años del matrimonio? ¿Cuál fue el momento más difícil? Bueno, cuando comenzamos a pasar el proceso de yo viajar, ella estar aquí, no lo sentíamos, como ella lo acaba de decir. Luego quedamos embarazados de Matías y ahí ya como que se agudizó. O sea, ya comenzamos a sentir en verdad la convivencia mucho más pesada. Claro, los roles se tienen que entrelazar porque ya estamos entrando a otro proceso que es comenzar a ser papás. Se volvió un infierno, ¿no? Literalmente la casa, el ambiente... Era una guerra de poderes, definitivamente. De ¿Quién poderes, podía sí. más ¿Quién y podía quién más? aguantaba más? O sea, él me decía algo y yo, ok, yo se lo voy a hacer. Era una guerra de poderes y con las familias. Él le hacía algo a mi familia, yo te lo voy a hacer el doble, para que tú sientas lo que tú me estás haciendo sentir. Y de verdad que ellos no eran culpables de lo que estaba pasando y yo creo que tampoco entendían qué estaba pasando, ¿sí? Y literalmente era una guerra de poder. Cuando la relación se puso así tan fuerte, ese momento tan difícil, ¿ustedes pensaron en separación? O sea, ¿cuánto tiempo aguantaron de eso y cuál fue el punto de inflexión en el que digamos, el matrimonio tuvo que sufrir el proceso más fuerte de todos? En medio de el proceso que estaba viviendo con Néstor, de esa guerra espiritual en nuestro hogar, empecé a tener ataques de pánico. Wow. Y fueron ataques muy fuertes porque yo pensaba que me iba a morir. Y al morirme, Néstor se iba a quedar con Matías. Y yo decía, oh my God, el niño va a ser igual a él. Y yo no quiero que mi hijo vaya a ser como él. O sea, ese era tu mayor Ese temor. era mi mayor temor. Dentro del proceso Dentro del que estabas proceso. viviendo de salud. Correcto. Muy, Entonces, muy tenaz. fueron casi 1 año y medio en que yo viví ese proceso de ataques de pánico, que creía que me iba a morir. El pastor me decía como que Dios se está limpiando, pero yo no lo creía en el momento. Yo en medio de mi angustia de que me iba a morir supuestamente, yo no escuchaba lo que todo el mundo me estaba diciendo, que era Dios limpiándome. O sea, que Dios estaba limpiando muchas cosas dentro de mí. Wow. Néstor, dentro de todo este proceso, ¿qué fue lo que te hizo cambiar la forma en la que vos veías la iglesia? Yo me voy de la casa porque ya la situación era... Insostenible. Insostenible. A mí me daba muy duro porque yo literalmente le preguntaba a Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Pero sobre todo le decía, ¿por qué me diste a Matías? O sea, ¿por qué me diste algo que no puedo romper? Yo estaba rompiendo con mi matrimonio, con el propósito de Dios, o sea, estaba abandonando a mi hijo,
era atrevido, yo me burlaba de la iglesia, me burlaba de mi pastor, o sea... Néstor se saltó una parte importante de nuestro embarazo, y fue que a los 3 meses de embarazo nos dijeron que probablemente Matías venía con síndrome de Down. Y mi primera reacción fue: es tu culpa, porque tú te burlas de Dios y Dios nos está castigando. Eso fue mi primera reacción. Yo iba manejando. Y obviamente... Yo manejando y nos habían dado el veredicto, el resultado. El resultado, nos sentaban enfrente de una computadora por una cosa como FaceTime, hablar con una especialista en no sé Genética. qué parte del mundo. Y nos decía de todo, y yo solamente la escuchaba y decía, ¿cómo vas? O sea, ¿en serio? Y al final, después de 1 hora de que nos estaban diciendo un mundo de cosas, nos dice, pero el niño puede ser muy grande. Y entonces yo me reí, ¿en serio? O sea, me tuviste aquí sentado, yo mido 6 pies 2, el papá de Jimé casi lo mismo, el hermano de Jimé lo mismo, o sea, somos personas altas, el bebé va a estar fuera, ¿sí? Para mí era la lógica. Bueno, pasaron muchas cosas, pero yo puedo ver que desde el momento que le dan ese resultado de Matías, de esa gran posibilidad que podía tener síndrome de Down, a lo mejor desde ahí empezó el primer milagro que Dios hizo en el vientre de Para mí de fue un Jimé. milagro. Néstor decía, no, es que es lógico que él sea grande porque somos grandes. O sea, él siempre era como con la ciencia y yo era más como que, no, esto realmente es un milagro, Néstor. Bueno, nos encontramos aquí con el Team Jaramillo. Qué tremendo ver todo lo que Dios ha ido haciendo y lo que va a hacer, porque esto es solo pues como un preview, como el principio de cosas muy buenas que yo sé que el Señor tiene para ustedes. Y ahí teníamos como un pequeño abrebocas, pero vamos a ahondar un poco más. Es tremendo todo lo que el Señor nos ha permitido ver durante estos meses, y desde que ustedes empezaron a congregarse, desde que empezó su historia de amor, porque han crecido y hemos crecido paralelamente. Hemos podido ver cómo el Señor ha ido organizando ese rompecabezas, ¿verdad? Porque yo creo que en cierto momento todos nos preguntábamos, ¿y cómo Dios lo va a hacer? ¿Y cómo esto va a empezar a encajar? ¿Y cómo esto va realmente a ir tomando forma? Porque, pues, evidentemente, como veíamos en el video de apoyo del testimonio, vimos cómo Néstor empezó a vivir un proceso. Vemos como tú misma te diste cuenta que tus raíces en la fe no eran tan fuertes como esperábamos. Y pudimos entonces empezar a ver el fruto de la misericordia de Dios, definitivamente, de la gracia de Dios. Y qué tremendo como el Señor les envió los hijos como un sello de aprobación, y como Dios diciéndoles, bueno, yo no sé ustedes qué piensan hacer, pero aquí les mando mi herencia, aquí les mando mis hijos, y ahora es responsabilidad de ustedes darle continuidad a lo que Dios empezó. ¿Cómo fue, Néstor, entonces, ese momento donde ya tú no tienes que estar luchando con incredulidad, que no tienes que estar tanto a ver si esto es verdad, si esto está bien, de sospecha. Analizando todo? Sí. ¿Cuándo es el momento qué te conecta? ¿Qué te empieza a tocar el corazón? ¿En qué momento empieza a tomar forma todo esto? Uy, es una pregunta muy amplia, pero hay un momento súper puntual, momento exacto de quiebre, y solamente recuerdo me eriza porque me acuerdo que fue una mañana, y a mí todo me ha pasado siempre en la ducha, cuando me estoy bañando. Entonces me estaba bañando en ese momento, y Jimmy y yo había vuelto a la casa, y estaba en un momento como como que volví, pero era lo mismo, ¿sí me entendés? Entonces decía, ¿por qué ella? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy viendo esto? Pero en ese momento me estaba bañando, y comencé como a recordar, como que sentí, oré, y estaba en un momento como no hay nada más que hacer, o sea, no, rendición. Sí, no puedo hacer yo nada, o sea, como que no son mis fuerzas, o sea, lo he intentado por las buenas, por las malas, por las peores, o sea, llorando, gritando, ya no puedo más, o sea, ya, Doc, te lo entrego, literalmente. Y cuando comienzo a hacer eso,
se me viene algo a la cabeza como que nunca me has hablado, nunca he escuchado tu voz. Y eso es para mí, o sea, ese punto es el más importante en mi vida hasta ahora, cuando mi fe en verdad crece. Porque comienzo a orar y le digo como que siempre he escuchado que le hablas a los pastores, que le hablas a los líderes, que le hablas a las personas que dicen Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. Y yo, no sé cuándo me vas a hablar. Wow. Y de una, ¡tum!, sentí que me dice, coge tu celular y borra todas las conversaciones que tienes que borrar. Y yo, entonces yo como que en mi mente digo, ay, o sea, sí, soy yo mismo, ajá. Y de una, ¿para qué me dices que te hable si no lo vas a hacer? Y ahí de una yo pues, me salgo y digo, pero en mi cabeza todavía no estaba, sino que decía, listo, vamos a seguir, ¿hasta dónde llegamos? Salgo, comienzo a borrar todas. Vuelvo y entro, cuando me estoy bañando, me dice, te queda una. Y yo, wow, qué loco, o sea, yo como que en serio, entonces salgo otra vez y ¡tum!, la borro. Y lo pongo el celular y entro, y apenas entro siento como un alivio, y digo, ¿por qué nunca me has hablado? O sea, porque me pareció, o sea, literalmente es una cosa como sencilla, ¿sí? O sea, ¿por qué no me has mostrado? Y o sea, fue instantáneo, me llevó al momento donde tenía mi primer trabajo, el momento donde muere mi papá, situaciones donde yo oraba, donde le daba gracias a la suerte y me decía, ¿te acuerdas? No fue tu papá, fui yo. ¿Te acuerdas? No fue la suerte, fui yo. Todo este tiempo lo único que has hecho es ponerme nombres distintos a lo que soy yo. Y te dijo como Moisés, yo soy. Ahí ya me quebranto, súper, me pongo a llorar, no sé cuánto tiempo pasó, y de una me paro y digo, listo, o sea, si vos me enviaste esto es porque yo lo puedo aguantar, que es lo que he escuchado, o en ese momento había escuchado siempre en Arde. Claro. O sea, Dios no te va a mandar algo con lo que no puedas lidiar. Y digo, listo, dale. Antes de eso, yo veía que los problemas estaban fuera de mí. En ese momento yo me volteo y digo, yo sé que es conmigo. Okay. Envíame el proceso que quieras. Yo paso este proceso, pero yo sé que todo esto es conmigo. Todo lo que está pasando es conmigo. Lo de mi esposa es conmigo. Lo de mi familia, lo de la familia de ella es conmigo. Soy yo, no son ellos. Claro. Trátame a mí. O sea, no quiero más hacia afuera, sino conmigo. Y ahí comienza como... Todo estaba siendo usado para procesarte. Pero por otro lado, Jimena también estaba siendo procesada, definitivamente. Y qué tremendo como expones el hecho de que tú tenías un concepto de ti equivocado. Y que al enfrentarte a una situación como es el matrimonio, que mi esposo muy graciosamente lo dice, cuando te casas te tienes que volver a convertir. Él lo usa mucho porque, claro, cuando estás solo, eres solo, pero cuando te casas y se tiene que producir esa amalgama, ese junte, eso duele. Y definitivamente, pues Dios te procesó, pero bueno, ya tú pasaste ese proceso, ya estabas viendo que Dios estaba haciendo algo en el corazón de Néstor y completamente viene como sello los hijos, tantas cosas, pero tu perspectiva, ¿cómo lo veía Jimena? Bueno, en el momento que yo empiezo a ver su cambio, yo no lo creía. Yo pensaba que era una manipulación. Y yo decía, oh, sí, estaba manipulando. Yo no lo creía. Una vez el pastor nos dijo, Dios endureció el corazón de Jimena, sí, como para que nosotros viviéramos ese proceso de Néstor cambiando, y yo no creo, empecé como a endurecerme. Empecé a decirle a Dios, Dios, tú me estás castigando. Yo no quiero nada más. Y Néstor se empezó a congregar, y yo ya no quería venir a la iglesia, porque yo decía, él está manipulando y allá le están creyendo. Entonces no me quería prestar como a ese juego, pensaba yo, de Néstor. Pasaron varios meses y Néstor decía, si tú no vas a la iglesia, yo me voy solo. Y así era, se venía solo con Matías a la iglesia y yo me quedaba. Era como en medio de una rebeldía, diría yo. Pero en medio de todo esto, ustedes nos estaban dando un discipulado de parejas. En medio de todo, yo he hablado mucho con la pastora Mónica y recibí muchos consejos de ella.
Creo que ha sido la única persona que me ha confrontado y me ha dicho como la verdad, diría yo, en mi cara. Como que, ok, tú dices eso de tu esposo, ahora yo te voy a decir tú cómo eres. Entonces ella empezó a, Dios empezó por medio de ella a hablarme y a confrontarme y a decirme, él no es el culpable de todo, tú también tienes la culpa. Él está cambiando y tú cómo estás actuando. ¿Sí? Entonces hubo un momento en que yo dije, ok, ya, me rindo. Estaba viviendo los ataques de pánico que empecé a vivir, entonces era una lucha como que tengo ataques de pánico, pero por otro lado me están hablando de Dios, pero Néstor está un poco cambiando, pero yo siento como que él está manipulando, o sea, era una mezcla de sentimientos súper fuertes, muchos pensamientos. Ustedes me decían todo era espiritual y yo, ok, todo es espiritual, pero cuando vivía cosas físicas que sentía dolores, todo lo que yo alucinaba literalmente, síntomas, entonces yo decía, no puede ser espiritual, soy yo, me voy a morir y Néstor cambiando, o sea, yo tenía de verdad una sopa de letras en mi cabeza. Tremendo. O sea, fue algo muy, muy fuerte, ¿sí? Pero el hecho de que él estuviera ya congregándose y acercándose más a Dios, él empezó a hablarme y hablaba, yo decía, oh my God, Néstor habla en fe y tiene sabiduría, porque yo antes le decía a él, tú no eres sabio. Claro. Tú no eres un hombre sabio, entonces no me digas nada porque tú no eres sabio. Entonces él ya hablaba en fe y ya me empezó a hablar en sabiduría. Y yo ya empecé a tomar cosas que él me decía. ¿Sí? Wow, tremendo. Sí, de verdad que... Él empezó a cumplir su rol pastoral y tú de oveja, de buena oveja. En medio de todo, en medio de ese proceso que él venía a la iglesia, yo ya no quería como congregarme, igual yo empecé a buscar ayuda por fuera, por medio de una muy buena amiga mía que es cristiana, y ella y su mamá me aconsejaban muy bien y me decían como que, Jimena, tú sabes que Néstor creció sin papá, ahora, ¿tú quieres que tu hijo crezca también sin papá? Entonces yo tenía como que eso en mi cabeza, yo decía, no, yo no voy a dejar que mi hijo crezca sin papá. Por otro lado, me acordaba que ustedes siempre me decían como que, Jimé, no te separes, él es el hombre que Dios tiene para ti. O sea, Pastor Will siempre me lo dijo y yo por obediencia, porque literalmente era por obediencia, yo no me iba del lado de Néstor. Entonces como que yo decía, tengo la fe de que este rompecabezas, como ustedes dicen, se va a organizar, va a tomar forma, porque tengo promesas. Si ustedes me lo decían, era porque era una promesa. Entonces todo el tiempo yo era, ok, tengo que esperar, no voy a tomar ninguna decisión que no deba de tomar, porque por obediencia tengo que estar al lado de él. Y así era, y se lo decía a él. Voy a estar a tu lado por obediencia, nada más. Sabes que escuchándote hablar, puedo también comprender algo que el Señor hace, porque solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros, es que levanta el sacerdocio en el hombre. Entonces, cuando el sacerdocio del hombre empieza a ser levantado, cuando el hombre espiritual empieza a ser levantado, todo empieza a ordenarse en casa. Y era lo que Jimena realmente necesitaba. Jimena necesitaba un hombre de Dios, necesitaba un referente espiritual y alguien que la administrara correctamente. Entonces, claro, dejando atrás todo el tiempo donde de pronto él con sus palabras te hirió, te bajó el autoestima, se endureció tu corazón, vino un tiempo donde realmente él creció tanto espiritualmente que ya te hablaba en fe. ¿Y cómo crees tú, a partir de que empiezas a escuchar la voz del Señor, que ese hombre de Dios, ese sacerdote se va haciendo más fuerte, se va haciendo más grande? Cuando tú te ves siendo la persona que toma la iniciativa de ir a la iglesia, sin una mujer que está encima diciéndote, vamos para la iglesia, hay que ir a la iglesia. ¿Cuándo vives esa transición? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo pasó? ¿Cómo encendió? ¿Cómo tu corazón empezó a arder? Bueno, pastor, yo hasta hace poco me di cuenta literalmente que yo era huérfano de padre. O sea, mi papá murió cuando yo tenía 16 años, pero yo nunca lo consideré huérfano. O sea, yo tuve padres a los 16 años. Cuando conozco a Dios, me doy cuenta de cuál es la paternidad real. Entonces, para mí eso fue, o sea, hoy te puedo decir que yo antes caminaba solo.
y caminaba sin una voz, caminaba sin una guía, caminaba en mis fuerzas, caminaba, no sé, yo me veía, era como un tipo fuerte, duro, atropellando a todo el mundo, o sea, como una bala, pasando por encima de todos. Y hoy lo entiendo perfectamente cuando veo a mi hijo Matías, cuando salimos al colegio todos los días, que llegamos al borde de la puerta y yo salgo primero y le dice, papi, espérame. Entonces yo lo espero y él no me tiene que decir nada más, sino que él levanta la mano y me coge la mano. Cuando yo veo eso, yo entendí y comencé a sentir que yo puedo hacer eso y que tengo acceso a Dios todo el tiempo. O sea, que mi Padre está conmigo todo el tiempo. Entonces, literalmente sentí que yo no tenía que ser fuerte, no tenía que ser agresivo, no tenía que ser más inteligente, más veloz. No, solamente que tengo que ser el más firme, tengo que ser el más radical. Debo de caminar en el amor que Él me está enseñando. Y eso solamente se puede explicar perfecto cuando vos lo comenzás a vivir. Yo lo comencé a vivir como padre. Y cuando yo veo a mi hijo como me ve, yo digo, yo solamente oro porque él vea a Dios como yo lo veo a él. Porque yo le puedo fallar, no puedo estar, pero hoy yo te puedo decir que yo no soy huérfano. Entonces, cuando yo comienzo a ver eso, yo veo, por ejemplo, Jime sufría mucho de ataques de pánico y de miedo. Entonces yo la veía y yo decía, ¿dónde está papá? O sea, ¿dónde está tu padre? No es el médico, no es el resultado del médico, es lo que él te ha prometido, es lo que él te cuida. Así venga la enfermedad, literalmente así venga la enfermedad, él está contigo y es para gloria de él. Así es. Entonces, eso es lo que yo digo como que... Ahí fue el quiebre, fue el crecimiento. Sé que Eri quiere hablar algo de los niños. Yo quiero decir algo. Pero antes de que Eri haga las preguntas con respecto a esto, este año ha sido muy clave en la paternidad en tu vida, ha sido muy clave en medio de nosotros por la serie del Padre en la que todos terminamos recibiendo, siendo restaurados, aprendiendo. Pero qué tremendo como el Señor a través de nuestros hijos nos enseña a ser padres y a través de nuestros hijos aprendemos a ser hijos de Dios y a ser dependientes con el Señor. Creo que ese punto definitivamente terminó siendo muy clave contigo porque estuvimos en sesiones de sanidad interior y ahí fue donde empezamos muy sutilmente porque cuando tú tienes un ídolo y el ídolo está relacionado con tu alma y son tantos años de tener algo en tu corazón, la verdad tiene que ser uno muy sabio y tener la sabiduría de Dios, ser sabio en el Señor para poder derribar ese ídolo sin hacerle daño a la persona, sino restaurando. Y creo que eso fue clave en todo esto. Definitivamente tú portabas un espíritu que no te hacía sentir hijo, un espíritu de huérfano, pero al encontrarte con Dios Padre, pues encontraste ese espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padres y eso, Abba Padre, y definitivamente eso es lo que nos hace libres, lo que nos hace verdaderamente libres, ser sus hijos. Y bueno, y como sello, pues Dios les mandó hijos, porque como Él nos enseña a través de los hijos, yo también, a mí me convirtió al Señor mi hijo, no el predicador, sino mi hijo mayor, él fue mi evangelista. Pero eso, Matías y Mariana, ¿qué ha significado? Que cuando tú los ves, yo creo que tú puedes ver a Dios obrando y tú dices, Matías profetizó a Mariana. Matías profetizó a Mariana, su hermanita le puso el nombre. ¿Cómo fue todo eso? A ver, hay un resumen bien. Fue al inicio del año. Nosotros estábamos viviendo en desorden. O sea, vivíamos juntos, pero era en desorden. Y una vez un pastor de aquí de Arden nos dijo, cuando hay orden en la casa o cuando ustedes pongan orden en su vida, va a venir la bendición. ¿Sí? Entonces, a principio de este año, nosotros nos pasamos a vivir a un nuevo apartamento. Sí, a nuestra nueva casa. Después de que estuvimos casi 4 meses sin casa, porque no queríamos estar juntos, entonces estuvimos como 4 meses sin casa, pero ok, empezamos a vivir en este apartamento y Matías una noche, siempre oramos todas las noches y él a veces dice, yo quiero orar, y él dijo que él quería orar y él dice, hace la siguiente oración, papá Dios, yo quiero que me des una hermanita que se llame Mariana. Nunca nadie le había dicho, ora por una hermanita. Era un tema que no se tocaba realmente entre nosotros porque
la idea nuestra no era tener No era el mejor momento para un hablar de hijo María. en ese momento, correcto. Pero lo tomamos. Pero igual lo recibieron. Pero igual lo recibimos. Y él hace esa oración, yo me pongo a llorar, como Ay, que no lo puedo claro. creer, tan pequeño, solo tenía 2 años y haciendo él esa oración. Como a los, no sé, a las semanas nos damos cuenta que estamos embarazados. Wow. Tremendo. Sí, Qué estamos poderoso. embarazados, que realmente fue plan de Dios. Y le quedan muy lindos los niños con eso. Definitivamente espectacular. quedaron bellos y qué tremendo ver cómo el Señor restaura Sí. su paternidad, luego viene una restauración familiar, son los procesos, ¿verdad? Porque queremos los resultados inmediatos, pero no queremos vivir los procesos y los procesos son los que realmente el Señor usa para Nos empezar prepara. a manifestar su gloria y para prepararnos y a partir de ahí entonces viene el fruto. Y el fruto son sus hijos, y Dios mismo ha hablado a través de Matías, no solo ha hablado de forma personal a Néstor, sino que Dios habló a través de Matías. Y yo siento y creo fuertemente que hoy es el sello definitivo de muchas cosas. Ustedes llegan hoy aquí no por casualidad, no solamente para contar lo que pasó, sino para poder emprender lo nuevo, para poder iniciar lo nuevo. Estamos seguros, Jime, que Dios te ha liberado ya de todo temor, de toda enfermedad. angustia, de toda Eres expectativa del mal. Ahora vas a empezar a tener expectativas de lo bueno, de la bondad de Dios, a entender su gracia, a entender su poder, porque aún cuando nosotros podamos enfermar, porque los cristianos pueden enfermar, aun cuando nosotros podamos enfermar, nosotros debemos de entender y creer que tenemos un Dios poderoso que sana la enfermedad. Entonces la enfermedad no es un problema, la enfermedad es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y es tan hermoso, tan poderoso, porque sé que a partir de ahora el Team Jaramillo viene en crecimiento en todas las áreas, porque es espíritu en su cuerpo, en su alma y de una forma integral.